por intuición asociás que cuanto más leche producís por vaca, más plata ganás y todos somos más felices, en realidad lo que yo te estoy diciendo ahora es contraintuitivo. ¿Qué es lo contraintuitivo? Es que si vos tenés vacas en un sistema pastoril que producen leche, no vas a tener más chance de ser rentable porque den más leche las vacas. Si dan leche, buenísimo, eso lo podemos evaluar después. Vas a tener más chances si comes mucho pasto. Hola a todos, bienvenidos a Dailycast. Mi nombre es Alexander Navas y voy a ser hoy su anfitrión. Para los que no me conocen, soy de Bogotá, soy médico veterinario zootecnista, trabajo en la Universidad de La Salle como docente investigador y mi área de influencia es la ganadería y el cambio climático. En este episodio de Dailycast vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, que es los sistemas lecheros pastoriles, la receta resiliente para producir leche rentable en Latinoamérica. Y para eso tengo la suerte y el gusto de presentarles a Gonzalo Tuñón, quien es una persona experta y nos va a compartir tanto su experiencia como su conocimiento. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, gracias por invitarme, un placer. Qué bueno que estés con nosotros. Gonzalo, cuéntanos un poco acerca de tu formación, tu experiencia y tu rol actual. ¿En qué andas? Bueno, bárbaro, yo hoy hace un año que estoy trabajando para la empresa Tetra Pak como parte de un equipo de extensión. Nosotros somos tres y hacemos extensión a través de proyectos que involucran a la industria y al sector primario en distintos países. Así que viajando mucho y aprendiendo un montón y también compartiendo experiencias, así como ahora. Así que muy entusiasmado. Y antes que eso, pasé por distintos roles, por ahí lo digo rápido. Trabajé en el INEA en Uruguay, en el área de transferencia de tecnología. También trabajé en la operación. Yo siempre digo que eso fue como ir a la guerra para mí. Y cuando, cuando hablo con chicos recién recibidos, les digo, traten de ir a la guerra un año por lo menos. Ahí estuve en total 6 años, 4 en Uruguay y 2 en Jamaica, en la operación, o sea, en lechería, en la finca, haciendo tareas de veterinario, pero también más que nada enfocado en la alimentación y pastoreo. O sea que me recibí de veterinario hace un montón y hice mis cursos de posgrado en Nueva Zelanda y en Irlanda. O sea que es un poco mi background. Hace ya bastante tiempo que estoy con entusiasmado y apasionado con los sistemas pastoriles de origen templado, que es donde uno estudia los sistemas pastoriles, hasta que descubrí el mundo tropical y dije, wow, o sea, y tengo, bueno, tuve la posibilidad de trabajar bastante en Ecuador, o sea, voy seguido, también algo en Colombia, estoy yendo a Costa Rica, a Panamá, tengo la experiencia de Jamaica, o sea, con esto lo que quiero decir es que conozco los problemas bueno, los comparto y soy consciente que hay mucho conocimiento en la región, o sea, hay mucha gente que trabaja muy bien. Lo que pasa por ahí es que no nos enteramos. Hay productores que están haciendo punta. Recién hablábamos con vos, Alex, de la familia Durán en Colombia, o sea, y conozco más. Pero bueno, yo tengo la suerte por ahí, como soy un comunicador y hago este tipo de cosas como esta conversación, que por ahí tengo la suerte de poder transferir todos los conocimientos de los productores hacia el resto de la comunidad, así que me encanta lo que hago. Qué bueno, Gonzalo. Pues empecemos un poco a hablar del tema que es bastante interesante y como tú dices, el manejo de las praderas difiere un poco entre condiciones tropicales y templadas, pero seguramente compartimos los mismos problemas en los sistemas lecheros. Gonzalo, cuéntanos un poco qué es un sistema pastoril, cómo se define un sistema pastoril, qué papel juega el porcentaje de pasto en la dieta de los animales y cuál es ese espectro real de sistemas, ya que nos has mostrado un poco esa área de influencia donde te estás moviendo. No, está bueno empezar por el inicio, Alex. Este, yo me acuerdo cuando estaba estudiando y trabajando en Nueva Zelanda, que tenía mi profesor Colin Holmes, que es el maestro nuestro de muchos estudiantes, inclusive colombianos que conocía ya de mis amigos. Él nos hacía un pantallazo siempre de la producción de leche en el mundo y siempre nos decía
que aquellos lugares en el mundo donde las vacas pueden comer al aire libre son pocos, o sea, son escasos. La mayoría de las vacas, hay una estadística grosera que es 9 de cada 10 vacas, no están al aire libre. La inmensa mayoría de las vacas están confinadas en establos por condiciones variadas, puede ser por frío, por calor, por desierto. Entonces, para empezar, comer pasto, o sea, tener la posibilidad de salir a pastorear es un privilegio de algunos lugares, en muchos de los lugares tropicales, también templados. O sea que para definir un sistema pastoril, primero es aquel sistema donde las vacas, en este caso vacas, pueden ser también novillos, pero hablemos de lechería, vacas lecheras, se procuran su pasto a través de pastoreo directo, por lo menos en un 30% de su dieta. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos modelos en los cuales las vacas están bajo techo gran parte del día y comen mucho suplemento y después van a picotear algo de pasto, ya pierde la razón de ser y se maneja por otros indicadores. Gonzalo, cuéntanos un poco sobre la rentabilidad del sistema pastoril. ¿Cuáles son los factores que separan un sistema pastoril rentable de uno que no lo es? ¿Y por qué la simplicidad operativa importa tanto como la productividad? Bueno, me voy a referir a sistemas lecheros con pasturas sembradas primero, porque me doy cuenta que cuando hablamos de sistemas pastoriles también hablamos de ganadería extensiva, campo natural, pasturas naturales. Hay un espectro muy grande, ¿no? Donde hay distintas capacidades de carga en distintas latitudes. Pero la lechería pastoril, que en su inmensa mayoría se desarrolla a partir de pasturas sembradas, acuérdense de la definición de pastoril, cuando por lo menos un 30% de la dieta corresponde a pasto pastoreado, y puede ser más, puede ser hasta 60, 70, 80, depende de la calidad del pasto y del diseño del sistema. En ese modelo, a medida que aumenta la cosecha de pasto por hectárea, fíjate que no estoy hablando del animal, es la cantidad de pasto que se cosecha por pastoreo directo por cada hectárea, aumenta las chances de que el sistema sea rentable. ¿Por qué digo aumenta las chances? Porque son correlaciones de variables. O sea, si esto lo vemos en el curso, o sea, si ponemos una nube de datos, un montón de datos de distintas lecherías y ponemos la variable cosecha de pasto abajo y rentabilidad arriba, vamos a ver que hay una tendencia a que los sistemas que cosechan más pasto son los más rentables. O sea que ese es el primer factor de rentabilidad. Y es difícil porque es muy abstracto lo que estoy diciendo, y la gente no lo hace carne. Se requiere creérsela. O sea, cuando vos tenés una vaquita que vos toda la vida la miraste como la productora de leche y vos la cuidás y la querés y te gusta y vos por intuición asociás que cuanto más leche producís por vaca, más plata ganás y todos somos más felices, en realidad lo que yo te estoy diciendo ahora es contraintuitivo. ¿Qué es lo contraintuitivo? Es que si vos tenés vacas en un sistema pastoril que producen leche, no vas a tener más chance de ser rentable porque den más leche las vacas. Si dan leche, buenísimo, eso lo podemos evaluar después. Vas a tener más chances si comes mucho pasto. Y para comer mucho pasto hay un montón de cosas para hacer. Primero, tener un número de vacas que sea acorde a la cantidad de pasto. Eso se llama ajuste de carga. Y como decía McMikan, es la perilla más importante en el sistema pastoril, el ajuste de la carga. Pero también tenés que tener pasto de calidad, porque si no, no podés comer mucho pasto. Con lo cual, vos podés tener muchas vacas, podés tener mucho pasto, pero si no comes en el momento óptimo, terminás haciendo mal todo, porque no comes bien el pasto, tenés que comer suplementos. Con lo cual, yo te había dicho más temprano, Alex, es muy difícil. O sea, la ganadería pastoril se puede llegar a asimilar a uno de los oficios más difíciles del mundo. O sea, tener una lechería pastoril y ser rentable durante mucho tiempo es una de las cosas más difíciles que hay. Yo no sé con qué compararlo. A veces digo, por ahí puede ser con un restaurante muy difícil o con una, no sé, pues son tantas las variables que uno maneja. Pero bueno, para contestar, esa fue una respuesta larga. La respuesta corta es,
cosechás más pasto por hectárea, cerrá los ojos, vas a ganar más plata. La otra, la segunda, cosechás mucho pasto por hectárea, pero además diseñás tu sistema de manera tal que cada vaca come mucho pasto también. O sea, no solamente comes mucho por hectárea, que es como si fuera sacar el pasto y llevártelo, aparte vos en el plato de cada vaca le pones mucho pasto. Eh, Eso implica, como hablamos más temprano, un porcentaje de la dieta alto en pasto. Y eso hace que la dieta de cada vaca sea relativamente más económica que con menos pasto y más suplementos. Y el tercer factor, que es un factor que une a los dos anteriores, porque los primeros dos son de resultado, o sea, mucho pasto y mucho pasto en el plato. El tercer factor es ejecución excelente. Y la ejecución excelente, bueno, ahí eh, nosotros hacemos, yo te contaba temprano, nosotros hacemos yo tengo algunos amigos, socios con los que hacemos talleres de estos temas y son apasionantes. Estoy seguro que vos también haces algo así, Alex. Son temas muy largos, o sea, realmente nosotros hacemos talleres de 3 días, porque una vez que, si nosotros estamos conversando, como decimos en Argentina, una conversación de café, y yo te convencí, vos me decís, bueno, Gonzalo, yo quiero que vos me convenza, bueno, yo te convencí, vos querés ser pastoril, ahora viene el cómo, y vos decís, bueno, Gonzalo, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, ahí arrancamos, ahí arranca un camino largo, donde hay un paso a paso de ir haciendo ciertas cosas en orden secuencial. O sea, yo ahí lo digo en el curso, no es que esté proporcionando el curso, pero la verdad que ahora por una cuestión de tiempo no podemos, yo no quiero tampoco cansar demasiado con esto, pero sí es importante empezar por el principio, que es la estrategia, el largo plazo, el diseño de un modelo de producción, eh, no solamente largar las vacas al pasto, que sería una acción, sino que hacerlo con una sensación de control, con un propósito de yo quiero dirigir tanta cosecha de pasto y tanto porcentaje de pasto en la dieta durante tanto tiempo. Y también contestando un poco a lo que hablamos más temprano, Alex, el buen diseño de un modelo pastoril es muy amigo de lo regenerativo. Cuando hablamos de regenerativo, que se usa de distintas maneras, regenerativo para mí es todo lo que no es destructivo. Después podemos hablar de más fertilizantes, no fertilizantes, si reponemos los nutrientes al suelo. Es otra historia, pero yendo a algo muy grueso, Alex, hoy mencionaste la ganadería extensiva de Latinoamérica. Nosotros tenemos enormes problemas. Yo tuve la suerte de viajar bastante, inclusive dentro de Argentina y en otras partes de Latinoamérica, donde hay cientos de miles de hectáreas arrasadas con sobrepastoreo. Imagínate el beneficio que significa solamente aplicar lo que decía Wozan del descanso, solamente descanso. Eso ya es regenerativo. Entonces, un modelo de pastoreo bien diseñado es regenerativo. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Sí, hay que empezar a ver la finca como empresa, ¿no? Y ese cambio que tú mencionas también es un cambio de mentalidad a veces de los productores, porque para el caso del trópico, nosotros manejamos muchos sistemas que no son solamente especializados en leche, sino sistemas que llamamos sistemas de doble propósito. Y la mayor parte, casi que el 65% de la leche que se produce en Colombia se produce en este tipo de sistemas donde no se maneja el pasto adecuadamente, ¿cierto? Entonces es muy importante lo que estás mencionando de entender un poco cómo el pasto es un alimento de alto valor, pero también lo podemos perder por un inadecuado manejo. Gonzalo, existen diferentes criterios, digamos, de pastoreo, ¿cierto? Hay algunos que trabajan con curvas de crecimiento del pasto con base en la fenología, el número de hojas, la temperatura acumulada, ¿cierto? Pero nos hablabas hace un momento de las perillas del sistema. ¿Cómo un productor, puede ajustar esa carga animal analizando el biotipo de la vaca, el mérito genético, ¿cierto? Para que esa vaca verdaderamente sea para un sistema pastoril.
porque nos mencionabas hace un momento que, bueno, un criterio para considerar un sistema pastoril es cuando los animales al menos consumen el 30% de forraje en su dieta, pero también nos están mostrando que para llegar a esa eficiencia económica o esa rentabilidad, entre más forraje y de buena calidad le demos, pues digamos que será mejor bajo las condiciones que tenemos en América Latina. Qué buena pregunta, Alex. Voy a empezar por el final. Yo me imagino que vos sos un productor y estoy hablando con vos y siempre es muy fácil abrumar con estos temas y el productor, bueno, todos en algún momento, yo las veces que estuve solo caminando los potreros, que me picaban los bichos, que tenía calor, frío, sed, estaba sucio, o sea, uno está solo haciendo un esfuerzo enorme y es bastante fácil frustrarse, con lo cual lo primero que te diría yo es, cualquier productor que se anima a empezar a pensar en esto seriamente, mi recomendación sería que trate de no aislarse, o sea, de no quedarse solo. Hay gente que está haciendo esto hace mucho tiempo, prácticamente en todos lados. Yo me animo a recomendar, vayan a verlo a Fernando Durán, que es amigo mío, vos lo conocés, Alex, ellos lo están haciendo. Ahí empecé por el final, ¿no es cierto? Ahora, vos me decís, bueno, pero está bien, pero decime algo. Bueno, lo primero que yo te digo es que en el trópico, todo lo que nosotros estudiamos en el mundo templado, que tiene que ver con las reglas de pastoreo y también tiene que ver con el tipo de animal, lo que en genética se le dice interacción genotipo-ambiente, que funciona para los animales, también para los vegetales, pero en este caso, la interacción que existe entre el biotipo animal y el ambiente, cuando nosotros le agregamos el calor, se hace todo mucho más difícil. O sea, yo estaba acostumbrado a trabajar en el mundo templado y cuando empecé a tener experiencia en el mundo tropical, dije, epa, o sea, con razón son tan buenos los neozelandeses, los chilenos, porque tienen más frío. Cuando hace frío, todo es más fácil. Cuando hace calor, todo ocurre más rápido. Con lo cual, las mismas reglas de pastoreo del mundo templado son aplicables, sí son aplicables, pero ocurren muy rápido. Entonces, lamentablemente, no tenemos margen de error. Y con el biotipo, yo veo sistemáticamente en todos lados desconexión entre biotipo y ambiente, biotipo animal y ambiente, por problemas que se arrastran del pasado, por la holsteinización de los años 80. Veo muchas vacas Holstein, mucho foco en producción individual, en ambientes muy hostiles para la vaca Holstein, y eso es uno de los problemas que para mí tiene una incidencia directa en las chances de éxito de un sistema pastoril, con lo cual siempre lo traigo a la mesa. O sea, cuando hablamos de biotipo ambiente, en el trópico, sí o sí, fundamental, con mucho más velocidad que en un sistema templado, modificar el rumbo genético hacia una vaca que aguante las exigencias de los parásitos externos, el calor, la humedad. Y con respecto a las reglas de pastoreo, Alex, algo parecido. O sea, nosotros, me acuerdo cuando yo trabajé en Nueva Zelanda un tiempo y trabajé en Irlanda también, que son dos lugares realmente parecen para el mundo pastoril es como estar en Disney, o sea, es como todo lindo, todo fácil, pero más que nada uno tiene chances de equivocarse porque como hace frío, los cambios son lentos. Es como que todo pasa en cámara lenta. Cuando uno está en Colombia, está en cámara rápida. Costa Rica, Colombia, o sea, el tópico bajo, pum, pum, pum. Entonces, hay que estar muy arriba. Y eso vuelve a lo anterior, ¿no? Por eso te dije, si uno quiere empezar con esto, es fundamental aprender rápido de otras experiencias. Porque las chances de pegarse contra la pared son muchas. Uno se va a equivocar mucho. Por ejemplo, se va a equivocar con el punto de cosecha. Va a entrar a comer tarde o va a entrar a comer temprano. Va a comer muy bajo. Va a castigar los remanentes. Va a desajustar la carga animal y le va a sobrar el pasto o viceversa. Con lo cual, es fundamental ir aprendiendo. Y por ahí mi receta sería hacerlo con cautela, no hacer cambios del 100%. A veces con los productores lo que hacemos es tener pequeños módulos, ir empezando, por ejemplo, con una parte, por más chica que sea, con uno o dos potreros,
empezar a ver los cambios que ocurren dejando un remanente óptimo, entrando a comer, como decís vos, en el punto de cosecha marcado por hojas, por fenología, o por altura, para no complicarse, pero uno, en general, a todo el mundo, a todos nos pasa, una vez que nos metemos un poquito, nos damos cuenta que controlar los pastoreos por fenología, por tasa de aparición de hojas, es bastante fácil, o sea, uno se le agarra la mano muy rápido, pero para no asustar, yo te diría, es casi irrelevante para empezar. Yo empezaría con, si entro a comer en 45 días, bueno, a ver qué pasa si entro a comer en 30 y si voy bajando remanente gradualmente hasta ver rebrotes de buena calidad y veo cómo se traduce eso en la leche y ahí voy aprendiendo. Digamos que en ese manejo que nos estás contando, se debe tener en cuenta la forma en que el animal consume, en que el animal pastorea, ¿cierto? Esa altura de cosecha, el residual que el animal debe dejar o que se debe dejar después del pastoreo, pues para permitir una óptima recuperación de esas praderas y evitar que se estén degradando, que se degraden las mismas, ¿cierto? Hay diferentes prácticas que le permiten a uno cuantificar o aforar esa biomasa digestible o ese alimento disponible, digamos, que puede llegar a tener los animales. Se menciona, digamos, en términos de gestión del pasto, las tres R's. ¿Cómo se aplican en la práctica la recorrida semanal, ¿cierto? La rotación y el manejo del remanente para sostener ese balance entre lo que es la oferta y la demanda del sistema, de una manera práctica? Acá también voy a empezar por el final, parecido a lo que te dije en la pregunta anterior. Vamos a hacer de cuenta que es un teatro. Vos me estás preguntando, Gonzalo, ¿qué hago? Y yo te diría, bueno, primero, no vayas directamente a Google y copies recetas complejas. O sea, cuando uno, que no es culpa de Google y no es culpa de quien publica, sino que está todo ahí. Entonces este, uno por ahí corre el riesgo de llevarse una receta muy compleja que es difícil de implementar en la práctica diaria. Por otra parte, la medición de aforo, ahí empecemos por esa parte, o sea, cuando yo quiero saber cuánto hay una doble lectura. Primero, es muy, muy difícil, te diría que es no recomendable tratar de manejar algo sin ponerle números. ¿Ok? O sea, mi recomendación, ponerle números. Ahora, irónicamente o paradójicamente, no importa que los números sean exactos. Es como un juego. Ponerle número, no me importa que sea exacto. O sea que, con eso te estoy diciendo, prácticamente no me importa el método. Lo que sí me importa es que sea fácil para vos, que lo puedas sostener en el tiempo durante las 52 semanas que dura un año. Y con esto podés usar el método que a vos te haga sentir cómodo. Que puede ser una regla, una bota, un corte. A mí me gusta mucho hacer corte a foro durante un tiempo porque me permite tocar el pasto, tocar el suelo, agacharme, mirar las malezas, los porcentajes de tallo, durante un tiempo hasta que le agarro la mano. Con independencia del método de aforo, de lo que en este protocolo que lo diseñamos con Santiago Fariña hace mucho tiempo, hace como 10 años, pero que usa conocimiento de 100 años, empezando por los ingleses, australianos, neozelandeses. Lo que hicimos nosotros hace 10 años lo pusimos en un manual. Entonces nosotros dijimos, bueno, con respecto a la estimación, no importa el método, sí importa que camines toda la superficie de los potreros. O sea, acá es más importante caminar de manera metódica, sistemática, una vez por semana, que la precisión del método. Eso con respecto al método de estimación. Y fíjate que le digo estimación y no medición, porque uno estima, no mide. O sea, vos podés medir 1 litro de leche, pero medir cuánto pasto hay, muy difícil. Entonces, con Santiago, cuando nos sentamos, aquella vez, cuando trabajamos en INEA, en Uruguay, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo escribimos esto? Y decíamos, bueno, primero hay que recorrer, después tomar decisiones de rotación y después controlar los remanentes. O sea, recorrer, rotación, remanente. Y a él se le ocurrió, ¿por qué no le ponemos 3R? Y eso estuvo muy bueno porque desde el punto de vista de la transferencia, cuando uno pone un nombre a algo, es buenísimo.
Y funcionó porque la recorrida es como la recopilación de información. La recorrida es la instancia en la que vos recopilás información. La rotación es la instancia de tomar decisiones. Y el remanente es el punto crítico de control diario. Son 3 patas. Si una se cae, se pone en jaque todo el sistema. Y de las 3, la más importante es el remanente. Porque si vos sos muy bueno controlando el remanente y no recorres y tomás decisiones de forma intuitiva, igual te sale todo bien. Te sale todo bien porque controlás remanente. Vos controlás remanente y, como decís vos, le ofreces algo bueno a los animales comen, se van, se acostumbran, todo funciona bien, ganás más plata. El problema es que no tenés método. Entonces, si no tenés método, dependés solamente de vos. Y bueno, sos como esos miles de ejemplos de un modelo que depende de una persona. Pero aparte te perdés de cosas. O sea, al no tener método te perdés de cosas. Entonces, eso un poco, en pocas palabras, el modelo 3R, Alex. Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad. Ok, Gonzalo. Un pilar importante, digamos, en los sistemas ganaderos es la administración y dentro de la administración no podemos contemplar, digamos, el capital humano, que es o quién es quien verdaderamente hace que las cosas pasen o no pasen en las fincas, ¿cierto? Porque como asesores podemos dar recomendaciones o tener recomendaciones, pero pues si se hacen adecuadamente, pues todo sale bien, pero si no se hacen, pues no pasa nada. Hablemos un poquito, Gonzalo, de ese factor humano, el efecto del encargado, ¿sí? Porque el decisor de la granja, el encargado, el productor o el asesor es la variable más importante del sistema y cómo se convierte el dato en decisiones que sean aplicadas. No sé si es la más importante, Alex. O sea, no sé qué peso ponerle. Yo a veces pienso que el diseño o sea, en general tenemos un dueño, o sea, un empresario dueño, que no siempre es el que toma decisiones, ¿no? Pero separémoslo. Vamos a tener en cuenta que hay un dueño, una familia, un directorio que diseña un sistema. Con asesores, diseña un sistema y dice, bueno, vamos a diseñar un sistema que es pastoril en tal porcentaje en la dieta, con tanta carga animal, con tal tipo de vaca, con tantos partos, con tal tipo de sala de ordeñe. Eso es el diseño. Yo creo que eso también tiene mucho peso. Yo no sé cuánto. No sé si no es mitad y mitad, Alex. O sea, yo pondría el diseño y vamos a darle la otra mitad al decisor. Que muchas veces el decisor es otro que el dueño, ¿no? Y ahí, para traducir esto en la realidad, para hacerlo real, para que la ejecución sea real, lo que hablábamos más temprano, de la excelencia en la ejecución, del alineamiento entre la estrategia y la acción. Ahí hay un decisor que es el que toma decisiones, que a veces es el hijo del dueño, a veces es el dueño, a veces es un empleado. Hay mucho trabajo hecho al respecto. Yo cito ahí a Everett Rogers de los años 60, un americano. Hay neozelandeses que trabajaron en el tema. En Argentina y en Uruguay yo leí algunos trabajos que le atribuyen el 20% del éxito a la gestión. Yo creo que es más, por eso yo estoy más para la mitad, como decís vos, Alex. Ahora, ahí hay una distinción que me gustaría hacer, que nos pasa a todos. Siempre cuando hablamos de estos temas operativos, que puede ser también reproducción, puede ser crianza de terneras, en este caso es ejecución de las reglas de pastoreo, siempre hay personas que lo hacen y muchas veces son personas que viven en la finca, que están exigidos, que a veces viven cómodos, pero a veces viven incómodos. Y es, por naturaleza, uno siempre dice, bueno, no, enfoquémonos en esas personas. Y no está mal, o sea, es bueno, uno hace un bien y genera cierto cambio trabajando con los operarios, con el personal operario. Lamentablemente,
en mi experiencia, el cambio que eso genera en el largo plazo es ínfimo. O sea, ¿por qué? Porque a todo el mundo, a todos nos gustan las reuniones, hacemos reuniones, trabajamos con el personal operario, enseñamos ciertas cosas, queda bueno, la gente feliz, come algo, pero si no hay alineamiento entre la estrategia, o sea, el directorio y el decisor, esto queda en un relegado a un segundo plano. Con lo cual, para que el cambio sea efectivo, yo siempre trato de pensar en ese efecto encargado que mencionas vos. O sea, el encargado, que es el que toma las decisiones, ¿cómo hago yo para apuntalarlo a él? Recién hablabas de los asesores, Alex. Una cosa linda que está pasando para mí, que yo lo menciono en el curso, es que el asesor, desde que existe Internet y WhatsApp y todo lo demás, yo soy asesor, o trabajé mucho tiempo de asesor, nuestro trabajo pasa a otro plano. O sea, ¿por qué? Porque los productores, los decisores hoy pueden trabajar en red y aprender mucho más rápido entre ellos que lo que nosotros podemos hacer mostrándoles un paper o una publicación. Con lo cual, yo prefiero usar toda mi energía para empoderar a ese decisor, ayudarlo o ayudarla, darle feedback sobre lo que está haciendo, darle contención. Yo creo que un trabajo muy bueno del futuro, que la IA no puede hacer todavía, no creo que lo pueda hacer, es moderar grupos. O sea, fíjate, hoy más temprano te hablé de si querés ser pastoril, unite a un grupo. Bueno, es como que creo que va por ahí, Alex. O sea, eh, si sos mando medio, yo te quiero ayudar, por ahí mi mejor aporte para mí hoy como asesor no va a ser tanto, mirá que te traigo esta publicación, cuando en realidad, o sea, eso tiene importancia relativa. Lo que sí te puedo hacer es te ayudo a comunicarte con tus pares. Y ahí hay mucho para hacer, o sea, hay mucho para hacer a todos los que somos asesores, que trabajamos con productores, coordinar grupos efectivos, o sea, que se puedan comunicar y nosotros ser facilitadores. Ok, Gonzalo, muy interesante. Gonzalo, en tu experiencia, ¿por dónde le recomiendas a un productor o a un asesor que quiere migrar hacia un sistema pastoril rentable o consolidar el que ya tiene, sin perder de vista ese contexto económico actual? ¿Por dónde debería empezar ese productor? Para ver si entendí la pregunta, es un productor que quiere migrar hacia ser más pastoril, ¿no? O hacer un pastoril pero rentable, porque lo que hablábamos, para el caso, bueno, de la mayoría de los sistemas de producción, seguramente todos se basan, bueno, estoy hablando del trópico, todos se basan principalmente en forrajes. Hay ciertos niveles de suplementación, pero no necesariamente son rentables porque muchos de los productores de leche o algunos, o es muy común que los productores de leche tengan el forraje más como un suplemento de fibra por salud del rumen y no por el aporte que hace el forraje. Entonces muchos manejan mal el forraje, ¿cierto? Y consideran que el forraje lo que ayuda es a promover la rumia y la leche la produce no a partir de pastos, sino a partir de suplementos. Entonces por eso a veces nuestros sistemas, nuestra rentabilidad en algunos de los sistemas especializados, digamos, es muy cuestionada. Más aún cuando los insumos han incrementado en el caso, por ejemplo, de Colombia en los últimos 2 años en alrededor de un 46%. Con lo que tú nos mencionabas hace un rato al inicio, que dentro de los costos de producción de alimentación, pues esos costos son de los más elevados. Entonces, ¿cómo hacer para que una persona que tiene su sistema de producción de leche con forrajes pase ese sistema con forrajes a un sistema verdaderamente pastoril que sea rentable? Acá estamos generalizando, ¿no? O sea, porque depende de la latitud, depende del tipo de animal que tenés, depende de tu situación forrajera. Por ahí como regla general, te diría siempre despacio, o sea, siempre paso a paso, o sea, muy tranquilo, porque las chances de pegarse un porrazo son altas, porque los sistemas están compensados, o sea, los sistemas funcionan de una determinada manera y van, y a veces si no hay una crisis financiera muy grande, puede seguir. Por eso a veces las crisis son las que determinan los cambios bruscos. Es como cuando tenemos un infarto y salimos a correr, o sea,
ahí sí salía a correr, ¿viste? Pero si yo te digo, salía a correr todos los días, decís, no, pará, o sea, me matás. Entonces, vamos de a poco. Como regla general también, o sea que primero de a poco, segundo, me enfocaría siempre primero en entender cuál es mi situación forrajera y mejorarla. O sea, a veces no sabemos cuál es, o sea, porque no le pusimos mucho el foco, porque no quisimos o no sabemos y no nos asesoramos o como sea. Ya ponerle el foco a eso significa caminar los potreros, entender el potencial de mejora, entender cuál es el techo, cuál es el piso y mejorarlo. Y ponerle todo a eso. Y asociado a eso, un tercer paso para mí es, o sea, cautela, entender, pero también convencerse de que ese es el camino, porque a veces, o sea, si uno quiere pegar un volantazo hacia esto que decís vos, que es un sistema pastoril rentable, sustentable, eh, eficiente, es un camino largo. Y bueno, necesitamos convencimiento, es como cambiar de deporte, ¿entendés? O sea, es como que en el fútbol, ahora que estamos todos mirando fútbol, bueno, ustedes no, lamentablemente, yo hinché por Colombia, yo hinché por Colombia. Pero bueno, en el fútbol, ponele, es como que vos estabas acostumbrado al pelotazo y decís, no, vamos a jugar los toques. Bueno, pará, vamos a hacer las cosas a poco, hay que formar jugadores, etc. Entonces, eh, ese convencimiento hace que uno tenga la capacidad eh, física, emocional, espiritual, financiera para esperar, ¿no? Porque hay que esperar. Mientras que yo me enfoco en el pasto, mejoro todo lo que puedo mejorar para tener mejor pasto, bueno, eso implica una inversión de tiempo y a veces de dinero, ¿no? O sea, para arreglar los alambrados, arreglar las aguadas, gestionar la rutina de las vacas para entender bien cómo puedo hacer para comer mejor con, con sombras, es todo el foco puesto en eso. Y una vez que tengo eso, Alex, siempre el pasto primero y la vaca después, pero en algún momento necesito ver si esa vaca que tengo yo es la vaca que quiero tener en los próximos 10 años. Si es mi vaca. O sea, es la vaca que me va a permitir comer 8 kilos de pasto por día, por vaca, con tal carga animal para cosechar tantos kilos de pasto, sobreviviendo y preñándose, y sin quedar renca, ¿no? Renga, patoja, como le diga. Entonces, el pasto, la vaca, bueno, toda la parte empresarial, y después vienen las instalaciones, porque si yo quiero ser pastoril, necesito ordeñar rápido, para darle más tiempo a las vacas de estar en el potrero, con lo cual entro en una dinámica también de ser más eficiente con la sala de ordeñe. Si aumento la carga, necesito un corral acorde, con lo cual yo lo pondría eso en tercer orden. O sea, y después por ahí algo que engloba todo es, de vuelta a lo mismo, digo, no aislarse, o sea, tratar de aprender lo más rápido posible de los que lo están haciendo en la región. Sí, yo creo que ese elemento que mencionas es muy importante porque uno puede cometer errores sin querer cometer errores. Entonces es más fácil establecer estos sistemas cuando uno visita diferentes productores y cada uno le va contando a uno cuáles fueron los aciertos y los desaciertos para hacer sus montajes. Y como tú indicas, es muy importante hacerlo en pequeño, cómo me funciona según las condiciones de suelos ambientales que tengo en la finca y voy haciendo esos ajustes y voy ampliando las áreas en las cuales hago, digamos, este tipo de sistemas pastoriles. Pues Gonzalo, muchas gracias, muy interesante por todo lo que nos has enseñado y nos has compartido el día de hoy. Y quisiéramos molestarte si de pronto conoces a un profesional, un colega o un productor que creas que es relevante para que nos comparta esa experiencia y ese conocimiento en un nuevo episodio de Dairy Cats. Bueno, sí, sí, mirá, yo trabajo hace mucho tiempo con Carlos Batallas de Ecuador. Es una persona excepcional, o sea, es buenísimo. Tiene mucha experiencia en trópico alto, trópico bajo, en Ecuador, pero también en Colombia. Y es productor, asesor y docente, o sea, es un monstruo. Yo lo recomiendo a él. También lo recomiendo a Mario Ordóñez, que también es ecuatoriano, con mucha experiencia en Colombia. Trabaja ahí con Durán, es asesor de la familia Durán. Es buenísimo, buenísimo. Tiene mucha experiencia en genética animal, es nutricionista, trabaja mucho en México también.
Pero bueno, eso para la región, te diría que esos dos. Y para el sur también tengo por ahí, si les interesa también Uruguay, Argentina. eh, Creo que hay mucha gente interesante y que depende de cómo ustedes le pueden sacar el jugo, ¿viste? O sea, esta charla, por ejemplo, para mí, yo no sé a la gente cuánto le va a gustar, pero me parece que estuvo muy buena y a mí me gustaría escuchar a alguien. O sea, para mí es una manera muy linda de hablar descontracturadamente de ciertos temas, ¿no? Usted digo, un tipo, Nicolás López Villalobos, que fue profesor mío, es mexicano, es especialista en genética. Hoy está catalogado como el número 2 del mundo en genética cuantitativa. Es un monstruo, Alex, un monstruo. Y él es un tipo que se va a prestar a hablar en el podcast. Estaría muy bueno que le puedan hacer una entrevista, porque va a hablar de estos temas de genética, pero con la voz autorizada. Ok, Gonzalo, pues muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte en este episodio y esperamos que más adelante podamos volver a charlar y a conversar sobre estos temas que son bastante relevantes para la producción láctea. Bueno, y a ustedes, no dejen de acompañarnos en un próximo episodio de Dedicas. Un placer, gracias, Alex.